los cazará. La confrontación entre Kiev y Moscú se intensifica, revelando la derrota inminente del ejército ucraniano. Las fuerzas imperialistas recurren a tácticas de sabotaje, entrenando y financiando grupos terroristas para operar en el corazón de Rusia y las repúblicas populares. Y Rusia los descubrió. Konstantin Gavrilov, jefe de la delegación rusa en las negociaciones de Viena, no duda en denunciar la implicación de Occidente en estas actividades. Con la presencia de militares y agentes extranjeros, el escenario se torna aún más turbio. Desde el inicio del conflicto, al menos 12 estaciones secretas han sido construidas a lo largo de la frontera, financiadas y controladas por agencias occidentales. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. El conflicto en Ucrania revela la inminente derrota de Kiev ante la ofensiva liderada por Washington contra Moscú. En respuesta, la Alianza Atlántica y las fuerzas imperialistas recurren al sabotaje, entrenando y financiando grupos terroristas que operan dentro de Rusia y las repúblicas populares. Konstantin Gavrilov, jefe de la delegación rusa en las negociaciones de Viena sobre seguridad militar y control de armamentos, denunció la presencia de militares y agentes extranjeros en los grupos de sabotaje ucranianos, evidenciando la complicidad de Occidente en las actividades terroristas. Gavrilov reveló que desde Ucrania operan 92 equipos de sabotaje y terrorismo, incluidos 14 células estadounidenses. Señaló que generales y oficiales que actúan como instructores en Ucrania también planifican operaciones terroristas contra Rusia, no limitándose al mantenimiento de los sistemas Storm Shadow y HIMARS. El diplomático destacó que ya no se requiere dominio del inglés ni experiencia militar para contratar mercenarios en Kiev. Además, mencionó que una empresa en España recluta voluntarios de América Latina para enviarlos a Ucrania, donde son utilizados por la inteligencia ucraniana en labores de sabotaje y terrorismo. Agentes de inteligencia occidental operan en 16 centros de entrenamiento, donde forman células terroristas que luego se infiltran en Rusia, las repúblicas populares o la península del Mar Negro, con el objetivo de llevar a cabo sabotajes contra comunidades e infraestructuras. La inteligencia rusa desmanteló una red de espías ucranianos dirigida por especialistas occidentales en Sebastopol, Crimea. Los mercenarios planeaban atentados contra la infraestructura bélica, de transporte y energética de la localidad, así como contra la flota del Mar Negro. 5 agentes entrenados por los servicios secretos occidentales fueron detenidos por planificar atentados en la región. Uno de los detenidos confesó pertenecer a una red que se ha infiltrado en diversas zonas, desvelando que otra célula fue desmantelada en Zaporizhia. Las fuerzas de seguridad rusas incautaron bombas caseras y explosivos producidos en el Reino Unido durante allanamientos en la región de Zaporizhia. También decomisaron 600 gramos de TNT, detonadores eléctricos de uso militar y mandos de control remoto para activar los explosivos. Arsenales ocultos fueron descubiertos en la región del Donbass, repletos de armas. Estos descubrimientos son cada vez más frecuentes gracias a la masiva operación del Servicio Secreto Ruso, que con apoyo militar está ubicando y desmantelando muchas células terroristas y sus depósitos de armamento y explosivos. Investigaciones han demostrado el respaldo de la inteligencia imperialista a los grupos de sabotaje en Ucrania. Expertos señalan que estas acciones comenzaron 8 años antes del conflicto actual entre Kiev y Moscú, continuando durante los mandatos de 3 presidentes estadounidenses, lo que demuestra un plan a largo plazo. Esta estrategia busca desestabilizar a Rusia desde las naciones vecinas, especialmente Ucrania. Las agencias de inteligencia de Estados Unidos y Reino Unido juegan un rol clave en esta contienda, estableciendo numerosas bases secretas en Ucrania y entrenando a cientos de infiltrados. Además de entrenamiento, también proveen equipo, financiamiento y apoyo estratégico. Según informó el New York Times, al inicio de las hostilidades, Washington evacuó a su personal de Ucrania, pero dejó a sus espías. Desde 2016, la inteligencia anglosajona entrenó a unidades ucranianas para romper los sistemas de encriptación rusos. Igualmente, los capacitaron para apoderarse de drones y equipos de comunicación rusos.
El general Kirilo Budanov, entrenado por Washington en la Unidad de Comando Especial, fue nombrado jefe de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Kiev en agosto de 2020. También colaboraron en la capacitación del personal de inteligencia ucraniano que opera en Rusia, Europa, Asia y otros lugares con poblaciones eslavas. Los líderes militares de Kiev reconocen que sin el respaldo de la nación imperialista no podrían enfrentar a Rusia, consolidando así su compromiso de cooperación. William Burns, jefe de la inteligencia estadounidense, ha visitado Ucrania más de 10 veces desde que comenzaron las hostilidades. Alexander Bortnikov, director del Servicio Federal de Seguridad ruso, afirmó que Washington, Londres y Kiev estuvieron involucrados en el atentado en el Crocus City Hall en Moscú. Además, Bortnikov aseguró que tanto Ucrania como las naciones anglosajonas reclutan y entrenan militares en Medio Oriente. Ante la pregunta sobre la cantidad de sitios de inteligencia occidental en Ucrania, respondió muchos. También mencionó que numerosos agentes occidentales han estado ingresando al país desde hace tiempo. El funcionario ruso subrayó que estas agencias destinan sus recursos para que los agentes ucranianos realicen las tareas más sucias. Además, declaró que están apuntando con misiles y drones a las bases de entrenamiento de los grupos de sabotaje y terrorismo ya identificadas en territorio ucraniano. De acuerdo con el New York Times, desde 2016 se han establecido al menos 12 estaciones secretas a lo largo de la frontera entre Ucrania y Rusia con fines de espionaje y sabotaje. Estas instalaciones están completamente financiadas, equipadas y controladas por agencias occidentales. El Pentágono, según el New York Times, utiliza estas bases para proporcionar a Ucrania información de inteligencia para ataques selectivos con misiles, seguimiento de movimientos de tropas rusas, mantenimiento de redes de espionaje y entrenamiento de una nueva generación de agentes. Estas células operan en Rusia y en toda Europa. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, indicó que la cantidad de bases de inteligencia estadounidense es mayor a la declarada. Agregó que esto no es un secreto para Moscú y que sus fuerzas han identificado la mayoría de ellas, permitiendo que algunas operen para recabar información de contrainteligencia. Por su parte, Kirill Budanov, jefe del espionaje ucraniano, manifestó que las autoridades de su país se plantearon inicialmente destruir a Rusia desde dentro mediante esfuerzos diplomáticos, económicos y de inteligencia. Según Budanov, considerando el tamaño del adversario, su colapso solo será posible si comienza desde el interior. El presidente ruso Vladimir Putin afirmó que el plan occidental para someter a su país militar, económica y políticamente es cada vez más inviable, si no imposible, de lograr, ya que la derrota de Ucrania es un hecho. Añadió que hasta ahora todo ha sido mucho ruido y pocas nueces. En respuesta, la Alianza Atlántica busca reemplazar a Kiev, realizando ejercicios militares apresurados a lo largo de la frontera europea con Rusia. Para Washington y Bruselas, Rusia representa la mayor amenaza militar, razón por la cual la alianza ha establecido una barrera que se extiende desde el Báltico hasta los Balcanes. Nikolai Patrushev, secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, destacó el papel destructivo de Washington en estas maniobras. Señaló que Estados Unidos es la nación que más conflictos y destrucción ha causado en el mundo y que pretende arrastrar a la humanidad a una confrontación catastrófica. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
de la Patria Grande.